el Grupo Minerva de la Universidad de Sevilla y os vamos a presentar nuestra solución al reto Admira Stock Prediction. Nuestro equipo está formado por 3 miembros, Pedro Lara, Manuel Carranza y Belén Vega. Los 3 estamos actualmente cursando el doctorado en la Universidad de Sevilla. El problema a resolver para este reto consistía en predecir las unidades diarias de ventas de distintos productos de la web PC Componentes. Y nuestro trabajo se ha dividido en las siguientes etapas. En primer lugar, realizamos un análisis exploratorio para entender los datos y las variables que influyen en todo este proceso. En segundo lugar, realizamos un proceso de generación de nuevas características que pudieran enriquecer nuestros modelos de predicción. Y la última fase se basó en un proceso iterativo en el cual íbamos estudiando el rendimiento de distintos modelos, usando para ello tanto un mecanismo de validación interna como las distintas entregas que íbamos realizando a lo largo del concurso. En el análisis exploratorio estudiamos cuáles eran los atributos más importantes a la hora de predecir las unidades vendidas de cada producto. Si observábamos el coeficiente de correlación de Pearson y la importancia de los distintos atributos en la regresión con un modelo de tipo Random Forest, vimos que las visitas era el atributo más importante a la hora de predecir las unidades que se vendían. Al contrario, había otros atributos que eran poco relevantes en la regresión, como eran el estado y las categorías. Este primer análisis nos hizo darnos cuenta de las variables que debíamos seleccionar, centrando nuestros esfuerzos sobre todo en generar nuevas características a partir de la serie temporal de visitas, ya que estaba muy relacionada con las unidades vendidas. Posteriormente, al representar la media diaria de visitas y de unidades vendidas, observamos un aspecto importante a tener en cuenta. Y es que a partir de febrero de 2016 hay un incremento significativo de la media diaria de visitas a la web. Sin embargo, este incremento en visitas no resulta en un incremento en la media de unidades vendidas. Por tanto, esto nos hizo darnos cuenta de que era muy importante para nuestros modelos que los datos de visitas estuvieran normalizados de acuerdo a la media de cada uno de estos dos periodos. Por otro lado, otro aspecto fundamental que observamos fue que hay una clara estacionalidad semanal en los datos. Es decir, en los fines de semana se observa que hay una mayor cantidad de ventas de media, mientras que los días entre semana las ventas suelen bajar. Por tanto, esto nos hizo darnos cuenta de que sería importante también añadir información acerca del día de la semana para poder tener una mejor predicción de las unidades que se venden. Bueno, una vez que realizamos el análisis exploratorio que acaba de explicar Manuel, llegó la hora de tomar decisiones con respecto a qué íbamos a hacer con los atributos. En la primera fase del reto, tras ver cuál era la importancia de los atributos según las correlaciones de las gráficas anteriores, decidimos optar por 2 vías. La primera fue eliminar variables con poca importancia, como eran categoría 1, categoría 2 y estado, y la segunda fue generar características nuevas. Primero, añadimos variables nuevas que tenían que ver con la serie temporal visita, y en este caso nos centramos en añadir variables que indicaran información del pasado. Para ello se añadían columnas con información de una ventana cercana de la serie temporal visitas, como era la media, la diferencia de la mediana y la desviación. Son las que podemos observar aquí en verde. El número que prosigue a la variable indica el tamaño de la ventana. Por ejemplo, para el número 3 y la variable visitas min3, lo que se indica es que se toma el propio valor y 2 valores anteriores y luego pues se calcula la media. Lo mismo para el 7. Y por otro lado, dada la estacionalidad de los datos, se añadieron atributos que indicaban tanto el día del año como el día concreto de la semana, que son los que se observan en azul. En la segunda fase, sin embargo, más que centrarnos en las características, intentamos ahondar un poco más en las predicciones. Observándolas pudimos observar un hecho muy curioso, y era que para valores normalizados muy altos de visitas los resultados predichos eran muy variables, cuando esto no tenía por qué ser así. Para paliar este problema se decidió añadir 2 columnas más. Uno era el número de visitas normalizando de acuerdo al máximo histórico de visitas de ese producto, y luego la otra era el número de visitas normalizado pero de acuerdo al máximo de visitas de ese día teniendo en cuenta todos los productos. Esto es importante. Luego, una vez que ya hicimos todo el tratamiento de generación de características, pasamos a los modelos predictivos. En cuanto a estos modelos, decidimos primero buscar una metodología de validación interna que nos sirviese a nosotros para saber cómo de bien estábamos haciendo el trabajo antes de mandar ningún resultado a Cajamar. Este proceso de validación interna consistió en buscar
buscar un periodo que fuese similar al que nosotros teníamos que estimar. El periodo a estimar, que comprendía los meses de octubre y diciembre de 2016, es un periodo en el que se encuentran fechas importantes como es el Black Friday, por eso podemos observar ahí este pico. Si nos fijamos en esta gráfica, se observa el gran pico que supone el Black Friday. Y además, si nos vamos un poco atrás, en el periodo junio y julio de 2016 también aparece otro pico que corresponde exactamente con las rebajas de verano. Por tanto, lo que hicimos fue usar este periodo de rebajas como parte de validación para buscar los mejores parámetros de todos los modelos que probamos y luego dejamos los 2 meses posteriores para poder elegir cuál sería el mejor modelo final. Con esto lo que conseguíamos era no sobreajustar el modelo porque teníamos un conjunto de validación y de test distintos. Una vez separados los datos en train y validación, hemos entrenado una serie de modelos a los cuales les hemos llevado a cabo una optimización de los hiperparámetros mediante un random search o una búsqueda aleatoria. El modelo que obtuvo mejor resultado fue el XGBoost, por lo que lo elegimos como el modelo de la entrega final de la primera fase, donde obtuvimos un error de 4,51. A partir de estos buenos resultados, decidimos mejorar las predicciones con un estudio más extenso de las variables y realizando un ensemble de varios modelos. Tras realizar una búsqueda exhaustiva sobre varias arquitecturas del ensemble, los mejores resultados los obtuvimos con un stacking de 4 modelos en el que una red neuronal simple, un perceptrón multicapa, actuaría como modelo final. Para la entrega intermedia de la segunda fase, entregamos 2 predicciones. En primer lugar, el ensemble con las mismas características usadas en la primera fase y por otro lado, el mismo modelo de la primera fase pero con las nuevas características generadas. Ambos modelos mejoraron al de la primera fase y los resultados se correspondían con lo esperado según nuestra validación interna. Por ello, tras probar varias combinaciones de características y modelos, elegimos como entrega final el modelo que mejor predicción sacaba en nuestro test interno, el cual era el stacking de 4 modelos con los 21 atributos de la primera fase más las características nuevas sacadas de las visitas. De este estudio podemos sacar varias conclusiones. En primer lugar, la gran importancia de conocer el contexto del problema, así como las características y particularidades de los datos. Además de la utilidad de generación de nuevas características que permita al modelo obtener buenas predicciones. También habría que destacar la importancia de la optimización de los hiperparámetros del entrenamiento y la eficacia de combinar varios modelos. Os dejamos un código QR que os llevará a un informe más detallado de nuestra solución. Muchas gracias por su atención.